Hoy les traigo una historia que parece sacada de una película de espionaje con tintes de thriller psicológico. Vamos a sumergirnos en el oscuro mundo de Jefferino Epistenio, ese personaje del que ya hemos hablado infinitas veces, pero hoy les voy a contar el as que tenía bajo la manga para controlar al mismísimo Bill Gates y cómo fue también el culpable de su divorcio. Empecemos por el principio. Jefferino Epistenio, un nombre que hasta hace unos años era sinónimo de poder, influencia y lamentablemente de escándalos sexuales y tráfico de menores. Este personaje, que parecía tener un pase VIP para moverse entre las élites globales, utilizaba su fortuna y sus conexiones para construir una red de influencias que muchos describirían como un verdadero club de los poderosos. Su isla privada, sus fiestas lujosas y sus amistades con figuras de renombre mundial le dieron una fachada de poder y respeto, mientras en las sombras tejía una red mucho más siniestra y oscura. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Juanito 6 por aquí, claro que sí, como siempre, en tu canal del Carajo TV, donde encontrás la data más suculenta del condado. Y si encontrás más data suculenta por ahí, volvé, que te devolvemos tu dinero. Ahora sí, ¿estás cómodo? ¿Estás bien peinado? ¿Estás bien vestido? Arrancamos entonces con la data. Ahora metámonos en la carne del asunto, la conexión entre Jefferino Epistenio y Bill Gates. A principios de la década de 2010, Bill Gates conoció a Mila Antonova, una joven y talentosa jugadora de bridge rusa en un torneo de este juego. Ambos compartían la pasión por el bridge y fue precisamente en este contexto donde surgió una relación que iría más allá del tablero. Según un video subido por la misma Antonova en 2010, ella conoció a Gates durante un torneo y aunque no logró derrotarlo en el juego, lo tomó como un desafío comentando en tono jocoso: no lo derroté, pero traté de patearlo. Lo que comenzó como una conexión basada en un hobby compartido pronto derivó en un affair. Durante este tiempo, Antonova, quien había emigrado a Estados Unidos para estudiar ingeniería de software, se encontraba en una situación económica complicada y fue entonces cuando Jefferino Epistenio entró en escena. Epistenio le ofreció apoyo financiero proporcionándole un departamento mientras ella buscaba financiamiento para un proyecto educativo relacionado con el bridge. Aunque finalmente no invirtió en su proyecto, Epistenio pagó sus estudios de ingeniería de software. Imaginen a Jefferino Epistenio no solo como un financiero exitoso o un crack entre las élites, sino como un verdadero maestro titiritero en el teatro mundial del poder. Su habilidad para manipular situaciones y personas era legendaria y su red de influencias se extendía como una telaraña, atrapando a todo aquel que se cruzara en su camino. Epistenio conocía el valor de la información y cómo usarla. Sabía que en el juego de poder la información es la moneda más valiosa. Jefferino Epistenio intentó impulsar una iniciativa propia, un fondo multimillonario filantrópico en JP Morgan, donde los adscritos debían aportar al menos $100 millones. Sin embargo, este proyecto nunca se materializó, en parte porque Gates se negó a apoyar la iniciativa. Incluso Epistenio llegó a ofrecerle su ayuda para que Gates ganara el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la erradicación de la polio, una oferta que también fue rechazada. Este hecho claramente haría mella en la relación entre estos dos personajes y Epistenio, siempre con un ojo en la manipulación y el chantaje, se guardaba un as bajo la manga. En 2017, años después de que el affair entre Gates y Antonova había terminado y que su propuesta de inversión fuera denegada, Epistenio volvió a contactar a Gates, esta vez con una petición que era más una amenaza velada. Según un informe, Epistenio le envió un email en el que insinuaba que estaba al tanto de su romance con la jugadora de bridge Mila Antonova y que podía revelar su infidelidad. Le pidió a Gates que le reembolsara los costos de los estudios de Antonova, insinuando que sabía del affair y que podía exponerlo públicamente. Esta maniobra fue vista por muchos como un intento de extorsión. En una última muestra de su carácter vengativo, Epistenio, antes de su muerte en 2019, nombró a Boris Nikolic, un amigo cercano a Bill Gates, como el ejecutor de su testamento. Nikolic, sorprendido y molesto por la maniobra, se negó a aceptar el rol, interpretando esta acción como un último intento de Epistenio de atacar a Gates, aunque indirectamente. La implicación de Gates en este entramado no solo cuestiona la ética y la moralidad detrás de sus decisiones personales, sino que también arroja una sombra sobre su juicio profesional. En el mundo de la tecnología, donde la imagen y la reputación son tan cruciales, este vínculo con Epistenio podría ser visto como un talón de Aquiles, un punto débil que podría ser explotado por competidores o críticos. Ahora volvamos un segundo a otra de las protagonistas de esta historia
historia Mila Antonova, que en un giro sorprendente de los eventos se vuelve aún más intrigante cuando se descubre que tiene conexiones con nada menos que Anna Chapman, una notoria espía rusa que se convirtió en un rostro icónico del espionaje moderno. Para dar un poco de contexto, Chapman fue una de las integrantes de una red de espías rusos conocida como los espías durmientes, que operaban en Estados Unidos bajo una fachada de normalidad. Esta red fue desmantelada en 2010 tras una operación del FBI que terminó con la deportación de Chapman y otros agentes al ser descubiertos. Anna Chapman, con su apariencia glamorosa y su habilidad para infiltrarse en círculos sociales de alto perfil, representaba una nueva generación de espías que utilizaban tanto su inteligencia como su atractivo personal para obtener información valiosa. Su captura y posterior deportación a Rusia la convirtieron en una celebridad en su país natal, donde fue recibida como una heroína y se le otorgaron roles prominentes en los medios de comunicación y en el gobierno ruso. La conexión entre Antonova y la Mata Hari rusa le da una dimensión más bizarra y de peligro a la ya de por sí turbulenta relación entre Gates y Epistenio. Aunque no se sabe con certeza hasta qué punto Mila Antonova estaba al tanto de las actividades de espionaje de Chapman, la mera existencia de esta relación sugiere que Antonova podría haber estado involucrada consciente o inconscientemente en un esquema de espionaje internacional. Algunos informes sugieren que Antonova y Chapman compartían más que una simple amistad. De hecho, se dice que ambas mantenían contacto regular a través de mensajes cifrados y encuentros discretos en diferentes ciudades del mundo, lo que plantea la posibilidad de que Antonova pudiera haber actuado como una especie de enlace o informante para Chapman. Esto abre la puerta a la inquietante posibilidad de que información sensible relacionada con Gates y otros personajes poderosos haya sido transmitida al Kremlin a través de esta red. Para entender mejor las implicaciones de esta conexión, es importante recordar el contexto geopolítico en el que se desarrolla esta historia. En la década de 2010, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos se intensificaron, especialmente después de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la intervención militar en Siria. Durante este periodo, el espionaje y las operaciones encubiertas entre ambas potencias se volvieron cada vez más agresivas y sofisticadas. La existencia de redes de espionaje como la que integraba Chapman era una herramienta clave en este juego de poder. La conexión de Antonova con Chapman sugiere que las relaciones personales y las alianzas aparentemente inocuas podrían haber sido utilizadas como canales para obtener información estratégica. La posibilidad de que Bill Gates, una de las figuras más influyentes del mundo, haya sido un objetivo de estas operaciones encubiertas convierte este escándalo en un asunto de seguridad internacional. Una pieza clave que desató aún más sospecha fue una foto aparentemente inofensiva de Chapman y Antonova paseando juntas por Nueva York cerca de Wall Street. Lo que podría haber sido una imagen casual entre dos amigas, para los ojos entrenados de los investigadores, se convirtió en una evidencia tangible de una conexión que trascendía lo social para adentrarse en el terreno del espionaje. Esta imagen, que circuló inicialmente en redes sociales y fue posteriormente recuperada por investigadores de seguridad, plantea preguntas perturbadoras sobre la verdadera naturaleza de la relación entre estas dos mujeres y el alcance de sus actividades. La mala aparición de esta foto generó un torrente de especulaciones y teorías en círculos políticos y de inteligencia, donde algunos sugieren que Antonova podría haber sido utilizada como un activo por Chapman, alguien que, sin saberlo, proporciona información valiosa a un agente de inteligencia. Esta teoría, aunque no confirmada, ha provocado un escrutinio minucioso sobre todas las interacciones de Antonova, particularmente su relación con Gates y otros individuos de alto perfil. La revelación de esta conexión no solo complica la imagen de Bill Gates, sino que también plantea serias preguntas sobre su vulnerabilidad frente a las tácticas de espionaje. Si bien no hay evidencia concreta de que Gates haya compartido información sensible, el mero hecho de estar asociado con personas vinculadas a espionaje internacional podría ser suficiente para dañar irreparablemente su reputación y credibilidad. En un mundo donde la seguridad de la información es crucial, cualquier vínculo con agentes de inteligencia extranjeros es visto como una amenaza potencial. Además, este escándalo podría tener repercusiones en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia. La implicación de un ciudadano estadounidense de tan alto perfil en una red que, directa o indirectamente, se relaciona con espionaje ruso podría intensificar las tensiones ya existentes y provocar una serie de investigaciones, tanto dentro de los Estados
Unidos como a nivel internacional. Ahora que hemos explorado el oscuro entramado que unía a Jefferino Epistenio y Bill Gates, es momento de adentrarnos en uno de los eventos más impactantes en la vida personal del magnate. Su divorcio de Melinda French Gates. Este no fue solo un simple fin de un matrimonio, sino la caída de lo que muchos veían como un imperio personal y filantrópico. Bill y Melinda Gates fueron durante décadas una de las parejas más poderosas y admiradas del mundo. Juntos construyeron la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las organizaciones filantrópicas más grandes y generosas a nivel global, dedicada a combatir enfermedades, mejorar la educación y reducir la pobreza. Su unión no solo era vista como un matrimonio de amor, sino también como una alianza estratégica para hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, en mayo de 2021 sorprendieron al mundo anunciando su separación después de 27 años de matrimonio. La noticia sacudió tanto a los medios como al público y pronto comenzaron a surgir especulaciones sobre las causas detrás de esta ruptura. Aunque inicialmente se mantuvo en privado, con el tiempo salieron a la luz detalles que sugieren que la relación entre Bill Gates y Jefferino Epistenio jugó un papel crucial en la decisión de Melinda de poner fin al matrimonio. En una entrevista con Gayle King para el programa de la CBS This Morning, Melinda habló abiertamente sobre su proceso de divorcio y reveló que el vínculo de su entonces esposo con Epistenio fue una de las razones que la llevaron a cuestionar su matrimonio. Aunque no fue la única causa, ciertamente fue un detonante importante que hizo que Melinda comenzara a ver con otros ojos las decisiones y la ética de Bill. Melinda afirmó que se sintió incómoda desde el primer momento en que conoció a Epistenio en 2013, describiéndolo como abominable y un hombre al que no debía estar cerca. Su preocupación creció al enterarse de que Bill continuó reuniéndose con Epistenio a pesar de sus objeciones. Para Melinda, estas reuniones no solo planteaban dudas sobre la moralidad de Bill, sino también sobre su juicio y la posibilidad de que estuviera siendo manipulado o influenciado por un hombre conocido por su comportamiento depredador y su red de tráfico de menores. La relación entre Bill Gates y Epistenio generó tensiones crecientes en su matrimonio, llevando a un distanciamiento entre Bill y Melinda. Según informes, Melinda estaba profundamente preocupada por las repercusiones que esta conexión podría tener tanto en su familia como en la reputación de la Fundación Gates. La acumulación de estos conflictos, sumados a otros problemas personales y profesionales, llevaron finalmente a Melinda a tomar la difícil decisión de separarse. El divorcio no solo marcó el fin de una era para la pareja, sino también para la Fundación Gates, que tuvo que lidiar con la reestructuración de su liderazgo y con la incertidumbre sobre su futuro. Aunque ambos han declarado su compromiso continuo con la fundación, el impacto de su separación es innegable, no solo en sus vidas personales, sino también en el mundo de la filantropía global. La entrevista de Melinda Gates con Gayle King reveló mucho sobre los sentimientos y las motivaciones detrás de su divorcio. En el video, Melinda no solo compartió detalles sobre su incomodidad con Epistenio, sino también sobre cómo este episodio fue parte de un proceso más amplio de reflexión sobre su matrimonio. Ella mencionó que había momentos en los que se sentía frustrada y enojada y que había pasado mucho tiempo lidiando con estos sentimientos antes de decidir que el divorcio era la mejor opción para su bienestar y el de sus hijos. Melinda dejó claro que, aunque el divorcio fue difícil, fue una decisión necesaria para preservar su integridad y la de su familia. Este proceso, en el que tuvo que enfrentarse no solo a su propia tristeza, sino también a la decepción y la traición, ha mostrado una faceta más humana y vulnerable de una mujer que durante años fue vista como una figura de fortaleza y estabilidad. El divorcio de Bill y Melinda Gates es un recordatorio de que incluso las personas más poderosas y ricas del mundo no están exentas de los problemas y dilemas que afectan a todos. La conexión de Bill Gates con Jefferino Epistenio no solo tuvo consecuencias en su vida personal, sino que también desencadenó un efecto dominó que afectó a la filantropía global y a la percepción pública de uno de los hombres más influyentes de nuestra era. Este capítulo de sus vidas sigue siendo un tema de intensa especulación y análisis y nos deja con la incómoda verdad de que en el mundo de los poderosos las decisiones personales pueden tener repercusiones que trascienden lo privado y se adentran en el ámbito público y global. Lo más importante, deja tu comentario por ahí abajo si podemos debatir un poquito al respecto de lo que hablamos el día de hoy. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos